Buenas noches. Es un gusto cerrar esta franja de hoy. Para quienes no lo sabían, hoy inauguramos una nueva franja de conversaciones en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, una franja que pretende abordar los temas de ciudadanía, confianza y democracia, y que hemos desarrollado hoy toda la tarde en compañía de Sura. Me alegra mucho terminar esta noche un poco más tarde de lo que teníamos pensado y planeado con esta conversación en la que les queremos presentar la colección Habitar de Sura. Y me alegra hacerlo porque precisamente es una colección que nos permite hablar y poner en el presente algunas conversaciones, inspirarlas, si queremos llamarlo de algún modo. Es una colección, para quienes no la conocen, nuestra intención en esta conversación es antojarles de que la vean, de que ingresen a la página de Sura y se aproximen a ella, porque son libros que básicamente nos permiten entender un poco cómo podemos vivir mejor en el mundo en que nos tocó, un poco iluminados por personajes milenarios, y pues de todo eso vamos a hablar un poco en esta conversación. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Voy a empezar por Mónica. Mónica Palacios es editora, correctora, traductora de inglés a español, comunicadora social y periodista de Bolivariana y magíster en hermenéutica literaria de AFIT. Ha participado en los más recientes volúmenes de la serie Habitar en la adaptación de los textos clásicos, y de esto vamos a hablar más adelante con Mónica. Gracias por estar acá. Juan Mosquera estudió también comunicación social y periodismo en Bolivariana, hijo de padre chocuano, madre antioqueña, él negro, negrísimo, ella blanca, blanquísima. Ha trabajado, y así salió el combinadito, ha trabajado en prensa, radio, cine y televisión, ha sido guionista, columnista de opinión, cronista, editor, director, entre otras labores para medios nacionales y extranjeros. Trabajos periodísticos suyos hacen parte de algunas antologías de periodismo. Activo promotor de la defensa de la vida y los derechos humanos. Estaba en llamas cuando me acosté, es el primer libro de su autoría. Escribe a diario. Y por último presento a Miguel Mesa. Miguel Mesa es arquitecto y junto con Juan David Díez, que también está acompañándonos en el público, conforman Mesa Estándar. Sus publicaciones suelen nacer de las imágenes y tienen como objetivo ser pensadas y disfrutadas. Las historias y textos de sus libros surgen de dibujos, fotografías o ilustraciones, y por eso pueden leerse de diferentes modos. Mesa Estándar pone su esfuerzo principal en ofrecer al público general el arte y el diseño, envolver temas de interés colectivo estos asuntos. Durante los últimos 8 años, Mesa Estándar ha publicado más de 30 libros bajo su sello editorial en las áreas de arte, ilustración, fotografía, arquitectura, libro infantil ilustrado y botánica. Y al mismo tiempo ha realizado más de una centena de publicaciones, proyectos gráficos y de señalización e identidad para clientes, especialmente del sector cultural. Ellos tres, junto con otro montonón de personas, han sido los gestores y los artífices de esta hermosa colección de la que hablaremos hoy. Para cerrar este primer día de la franja La Pluma. Bueno, entonces quiero empezar de lo general a lo particular, y lo primero que quisiera abordar en esta conversación es acerca de eso que les decía al principio, de cómo encaja perfecto en este propósito de estas conversaciones de cómo podemos vivir mejor juntos, y es cuál es el valor que tiene la colección Habitar, y por supuesto cómo esa conversación que se teje a través del tiempo con distintos autores y reflexiones pues nos ayudan también a abordar el presente. Entonces, Juan y Miguel,
Voy a empezar con ustedes dos con la misma pregunta para que hablemos un poco sobre el espíritu que rodea a la colección en general. Más tarde nos adentraremos en habitar la democracia. Y con Juan quiero entonces empezar por ese espíritu resumido en ese nombre, habitar. Habitar, buenas noches a todos, feliz madrugada tengan, gracias por acompañarnos en la jornada larga de hoy. Mañana empieza a las 5:15, para que vuelvan. Habitar no es solo una palabra, sino un acto de conciencia. Habitar es algo que por cotidiano se nos olvida que hay que ejercerlo, como los derechos. Uno puede habitar la virtud o las contradicciones o habitar incluso la democracia, que hablaremos ahorita de ello. Cada año se ha propuesto un llamado de conciencia sobre el hecho de habitar, y es habitar a partir de la contradicción, por ejemplo, porque somos seres complejos. La colección completa es una invitación a pensar que la filosofía y asumirla como mensajes cotidianos y contemporáneos. Por eso vos mencionabas que hay autores, aquí nos habla desde Grecia, nos habla la Ilustración, nos hablan pensadores franceses que se ponen en diálogo con ensayistas contemporáneos, nacionales y extranjeros, que le dan a esta colección el sentido es una conversación. Un libro no es solo un libro, son dos, ya los empiezan a recibir ustedes, y está siempre la conversación de esa voz antigua con el pensamiento moderno, porque el ser humano, el de la antigüedad y el de hoy, tiene el mismo deseo en últimas Goya, que se parece a lo que inspira toda la franja, y es el deseo de vivir bien, de vivir mejor, de coexistir. Eso no nos lo inventamos nosotros, eso ha sido una preocupación y una ocupación de la humanidad. Entonces es volverla a poner sobre la mesa, como hacemos con los libros de Mesa Estándar, y por eso le doy la palabra al señor Mesa. Y gracias, Juan, y gracias, Goya, por la presentación. A la Alcaldía de Medellín y a Sura también les agradezco pues la invitación. Goya, mira, es que realmente la pregunta es más bien, diría yo, cómo enfrentarse a ciertos temas de interés hoy, cómo tocarlos, cómo volverlos interesantes para el público actual. Temas que, pues claro, que están dentro de, digamos, del ADN de Sura en ciertos momentos y que parecen nociones o categorías muy amplias, ¿cierto? Porque enfrentarnos a la noción de complejidad en el mundo hoy, pues esto tiene tanto de largo como de ancho, ¿cierto? O enfrentarnos a cosas como las contradicciones. Entonces, digamos que en la confección de la colección, en el sentido profundo, en el diseño de la colección como tal, lo que hicimos nosotros y bueno, con el equipo de Sura, fue plantear la posibilidad de generar unos puntos de contacto entre el presente y el pasado y hacer lo que estaba explicando Juan hace un segundo. Vamos a poner a conversar gente, desde hoy y en puntos del pasado, cercano o muy lejano, dependiendo de dónde queremos ubicar las conversaciones, dependiendo de dónde nos parece más creíble el relato, o sea, asociado a esa noción. Entonces, bueno, esta colección empezó con un primer tomo que se llamó Habitar la complejidad, y para ello pues acudimos a un gran filósofo que ha tratado la complejidad como tema, Edgar Morán. Buscamos a propósito un tema que estaba, un escrito que estaba publicado hace unos 20 y pico de años, a finales del siglo pasado, y que tenía justo lo que necesitábamos, lo que queríamos, porque tocaba varios temas. Ese texto creo que se llama 7 saberes para la educación del siglo XXI. Entonces vimos la oportunidad muy rápido de que la conversación se diera con alguien que conociera ese tema, que conociera a ese autor, en este caso fue Juan Villoro, y claro, lo invitamos a que hablara de ese texto.
a que no solo a que hablara de ese texto, sino que tratara de hablar con ese autor. Bueno, yo creo que hasta donde yo sé, Edgar Morán aún vive, pues, y tiene más de 102 años, creo. Pero pues efectivamente la idea era hablar con el texto, no necesariamente con el autor. Y digamos que ese primer tomo nos sirvió de base para ir montando los otros volúmenes, siempre con la ayuda del equipo de Sura, viendo cuáles son los temas del momento, cuáles son los temas que realmente tocan ciertas fibras que a Sura le interesan, pues, y llevar a la cultura y a la discusión. Y así fuimos pasando, pues luego pasamos por Habitar las contradicciones, ¿cierto? Donde publicamos pues la novela El Cándido de Voltaire, que pues es en sí mismo una especie de grandísima contradicción entre el humor, la realidad cruda. Para ese libro invitamos a Leila Guerriero, tuvimos la fortuna de que aceptara, habiendo estado Juan, quiso hacerlo, hemos tenido como una suerte. Luego nos pusimos con esto de Habitar la Virtud, Cartas a Lucilio, siempre, pues es que es muy bella la idea de la colección y nosotros pues estamos muy agradecidos y muy contentos de poder hacer esto. O sea, en muy pocos momentos nos dan la posibilidad de construir un trabajo como esto, de estudiar, de ver cuáles son los autores, por qué Séneca hoy, pero aquí las Cartas a Lucilio, bueno, venga pues cuáles, y siempre está, bueno, Mónica nos ayuda, ¿cierto?, a adaptar cosas al presente. Nosotros seleccionamos cuáles, porque las cartas eran 120, pues solo podemos publicar 20, entonces venga, de todas estas cuantas, ahora esto que vamos a conversar ahorita, 72.000 entradas en la enciclopedia, pero no vamos a publicar sino 28, aproxímese pues a eso. Que me das entrada, Miguel, a conversar con Mónica sobre una labor muy importante que tiene Mónica en esta colección. Te voy a llamar como no es tu labor, pero no importa, pero es como una labor de arqueología. Yo me imagino enfrentada a una cantidad de textos en idiomas diferentes, en ediciones distintas, de años distintos, escogiendo y seleccionando. Yo quisiera que nos compartieras un poco cómo es esa labor, cómo es enfrentarse a traer el pasado al presente, a poderlo leer, a traducirnos. Incluso me robo una frase que usa Juan, donde dice que tú también traduces de español a español, ¿cierto? Como tratando de acercarnos un poco en ese lenguaje. Hablemos un poquito de eso. Sí, la base que tomamos para estas adaptaciones de los textos es que sean entendidos no solo en este momento histórico y en español, sino también en Latinoamérica. Como es una conversación de alguien contemporáneo con un texto clásico, pues la idea es que la conversación fluya. Pues que no sea solo uno hablando, sino que el texto clásico también le diga algo en la lectura, que sea cercano. Muchas de las traducciones al español son ibéricas. Entonces ese trabajo también es, nosotros no decimos así, nosotros no decimos gilipollas, nosotros no usamos el tiempo pasivo. Entonces, y eso no lo encuentras en una traducción directa, pues, sino que hay otras personas que también han hecho como versiones contemporáneas, pero al inglés o al francés. Entonces sí, es un trabajo de mirar cómo se ha leído este texto a través de la historia, otros autores en otros idiomas y cómo lo ponemos en palabras nuestras, en palabras cercanas, sin que se pierda nunca la esencia del texto. Pues tiene que ser la misma idea, lo mismo que dijo Séneca, pero como si Séneca fuera un latinoamericano como nosotros, y Diderot, y la enciclopedia fue más, pues como fue un trabajo de más adaptación, porque eran más, ¿cuántos autores quedaron al final? ¿12? No, como 8. Y cada autor tiene un tono distinto, hay unos que son más académicos, hay otros que juegan con el humor. Esa es otra parte también, cómo conservas el humor de Francia del siglo XVIII, ¿cómo lo diríamos hoy en Latinoamérica? ¿Qué metáfora usamos que sea comprensible pero que sea equivalente
a la que se usa en el original en la enciclopedia. Es interesantísimo y es una conversación todo el tiempo con mesa estándar, de esto se entiende, no, esto te quedó mal, y va y viene el texto hasta que llegamos como a un punto que nos deja contentos. Bueno, iba a pasar también a ese tema, Miguel, ¿cómo es ese proceso editorial? Es decir, ahorita nos compartiste un poco pues, la génesis de las conversaciones con Sura, que esto pudiera engranar muy bien con esa filosofía corporativa que tiene Sura, con esa intención de ponernos a conversar o a hacer la conversación un centro como de su trabajo y de su quehacer. Pero yo quiero saber cómo es ese proceso, se sientan, cómo llegan a definir cuál es el autor, cómo son las decisiones que tienen que tomar, porque pues las obras son muy extensas y pues los libritos son una belleza, como diría Santiago Silva, pero son completamente manejables. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Claro, Azura es una empresa que tiene muchas virtudes, muy arriesgada, o sea, Que deja crear. y confía, pues sobre todo confía, hace un trabajo previo, evidentemente. Hay gente que tiene mucho criterio ahí adentro y hay no solamente grandes empresarios, sino que Azura tiene una fortuna y es que tiene empresarios que son intelectuales, entonces hay gente que lee muchísimo adentro, que domina muchos temas, entonces no es ajeno a ellos un montón de cosas, entonces es relativamente fácil y nos ponemos de acuerdo en un tema que queremos atender y nosotros primero en mesa estándar, pues en nuestro equipo, vamos y buscamos en la historia de la literatura, textos canónicos, digamos, ¿qué puede ser un texto que atienda un concepto o una noción? ¿Cierto? Por ejemplo, ahora pues digo la cuña, vamos a empezar el 5º volumen, entonces estamos trabajando la incertidumbre, ¿cierto? Y esa es la palabra, esa es la categoría y vamos a buscar, ¿cierto? Entonces ya detectamos unos cuentos en el siglo XIX, 8 cuentos que juegan directamente con esto. Pasa algo, le pasa algo a los personajes de esos cuentos, algo que genera temor, que genera miedo, que genera, pues que hay que atender lo incierto, sucesos de muchos tipos. Entonces nosotros vamos detectando qué puede ser, a veces es allá atrás, puede ser Safo, ¿cierto? Puede ser 700 años antes de Cristo, ahora estamos en el siglo XIX, procuramos sí buscar textos de todo el archivo, digamos, de la humanidad que estén libres de derechos, ¿sí? Y que podamos nosotros hacer unas adaptaciones muy propias, con mucha libertad, porque más que traducciones son adaptaciones, ¿sí? Nosotros trabajamos cogiendo una gran baraja de textos, versiones, y pues con Mónica tratamos de adaptar, y como dice Mónica, eso es un ping-pong en que le vamos dando punto a los textos, en procesos de selección muy largos. Nosotros cuando tenemos la idea se la proponemos al grupo de Sura, Paula, Juan Fernando, a todos, y bueno, nos ponemos de acuerdo, siempre digamos, sacamos 3, 4 opciones, perdón. Con la incertidumbre trabajaríamos con estos 4 autores del pasado y quizás con estos autores del presente. Me estaba preguntando cómo elegir los autores del presente, buscando que esos autores representen algo para expandir esas ideas, ¿sí? A veces es muy fácil, es muy obvio, a veces no es tanto, y siempre estamos buscando, sí, escritores más que ensayistas que puedan hacer ensayo, porque nos gusta que los textos estén muy bien escritos, que valgan como literatura. Muy bien, gracias Miguel. Juan, los prólogos de esta colección, cuando uno los lee, también navega mucho por la filosofía de Sura y uno con solo leer el prólogo entiende como el sentido de la colección y sobre todo del puente que se tiende frente al habitar que se está tratando en el libro. ¿Cómo es ese proceso, Juan, de integrar como las miradas de todo el equipo y resumirlas en 1 o 2 páginas que sea la entrada directa y como el antojo inicial o el acercamiento inicial que tenemos todos en el libro? Hay que preguntarle a los señores que firman en los prólogos. Pero lo que uno encuentra es que
estos habitar tienen una virtud, y es que cuando se decide, sea por la propuesta que llega por el lado de Miguel, la conversación que se hace con el grupo de Sura y que Sura a su vez tiene con algunos cercanos, hay una preocupación, es estar hablando al presente, estar hablando a este momento. Por eso cuando Miguel dice, el que viene va a hablar de la incertidumbre, es porque no es un capricho. De hecho, si cualquiera de ustedes va a su casa, el principio de incertidumbre ha entrado por la puerta hace días y uno piensa qué será de nosotros mañana, pasado mañana. Entonces también es como tomar el pulso. Cuando estábamos saliendo esta colección, cada tomo es un año. Entonces ya llevamos 4 años, vamos para el 5.º año. Venimos del tiempo de haber estado encerrados, que parece la prehistoria, pero que realmente fue hace 4 años. Y entonces, ¿qué nos habitaba ahí? Pues uno podría haber dicho palabras muy obvias, pero decir la contradicción era también invitar a pensar en, no vamos a ser mejores personas, pero lo queremos. Entonces ahí hay una contradicción. Cuando se plantean esos prólogos, es como una tercera pata en el diálogo, porque han hablado los autores clásicos, ha hablado el escritor, escritora contemporáneo, y el prólogo lo que hace es hacer aún más obvio y visible el puente que hay de esa conversación y el propósito. Hay algo hermoso en Sura, y no porque estemos aquí hablando delante de ellos, sino que hay empresas que no están pensando en la empresa, están pensando en el lugar que habitan, y en el lugar que habitan no es en Medellín, pues están pensando en muchos países a la vez, y por eso Mónica se preocupa porque los libros sean entendidos igual en Chile que en México y en cualquier lugar de Latinoamérica, pero que interpretemos también de una manera novedosa, atractiva, y ahí tiene mucho que ver el abrazo y el ropaje que sabe hacer Mesa Estándar, porque son libros, como decís, que dice Santiago, son libros preciosos, son libros que uno desea tener, son libros que son imposibles de rayar. Para mí, que soy lectora subrayona, claro, que no duele, soy capaz. que duele prestarle a otro, pero sí me lo devuelve. Sí, terrible. Lo bueno es saber que están todos a disposición en la colección electrónica, porque estos son libros que aspiran a entrar en el sistema educativo, que un profesor tenga conversaciones profundas con sus alumnos a partir de ellos, pero también entrar a la casa. Es decir, vos hablas con tu hija y le decís, vení, conversemos un momentico, que vi un libro que está hablando de lo que nos está pasando. Sí, ya leímos juntas las cartas a Lucilio. Entonces mira que sí es real el hecho de que son libros para la vida cotidiana y proponen asuntos que parecen, uno dice, Séneca, no, y lo que ha habido aquí es una domesticación, si se quiere, de lo que parece muy lejano y erudito, para decir, no es lejano, lo que pasa es que es viejo, y no es erudito, es que hablaban en las palabras de ellos. Entonces, visto desde acá, es cercano y habla con las palabras de todos. Creo que esa es la virtud, yendo a tu pregunta, que uno intenta resaltar desde los prólogos de cada una de las colecciones. Muy bien, yo quisiera que entráramos en el último libro, que se llama Habitar la democracia, que a mí me emocionó mucho cuando lo abrí, y quiero leerles un pedacito de la nota sobre la selección y adaptación que hace Mónica, porque creo que con eso entenderán por qué esto que tenemos en las manos es tan emocionante. Mónica dice: el proyecto intelectual más grande y ambicioso en la historia editorial ha sido la publicación de la enciclopedia o diccionario razonado de ciencias, artes y oficios, cuyo primer tomo se distribuyó a principios de 1751 y el último de los 28 que la componen fue enviado a sus suscriptores 25 años después, tras superar toda clase de persecuciones, amenazas y censura.
La enciclopedia no es la primera compilación de este tipo, ni la más extensa, pero sí se le puede considerar la más relevante y la de mayor influencia para las transformaciones sociales que vinieron después de su aparición. Así comienza esta nota con la que abre la enciclopedia de esta colección, y quiero que empecemos a hablar inspirados como en esto. Entonces, lo primero, Juan, es por qué es importante o por qué realmente tenemos que habitar la democracia. ¿Puede ser Mónica? No, bueno, puede ser Mónica también. Muchachas y muchachos, la democracia. 2 puntos. Juan, tranquilo, si quiere hablamos de No, otra yo estoy cosa, tranquilo. porque tengo muchas preguntas. Sino que les voy a decir, la democracia, 2 puntos. La semana pasada fue el debate de Trump con Kamala Harris, al principio de esta semana. Y lo más fuerte fue verla a ella caminar, darle la mano y decir mucho gusto, me llamo Kamala Harris. Un gesto puede cambiar el destino de un país. Tenemos al lado un tipo que a todas luces se acaba de robar unas elecciones y va a seguir ahí. Y voltea a mirar hacia el mapa, hacia cualquier lado. Es decir, no hay un tema más vigente, no hay una preocupación más actual, no hay un asunto que nos atañe más a todos que la democracia, porque la democracia no es solamente ir a votar. La democracia está sucediendo todos los días, tanto así que estamos en una fiesta del libro, que es tal vez el evento más democrático que tiene esta ciudad. Es por eso que nos debe preocupar y ocupar habitar la democracia. Habitar la democracia es ser consciente de los derechos y de los deberes de la vida en comunidad. Cuando hablabas de la definición de Mónica, y por eso era que yo pensé que íbamos a saltar hacia ella, es que no hay que olvidar que la enciclopedia nombró una época de la humanidad. Cuando vos decís el enciclopedismo, te estás refiriendo a lo que sucedió con esto, que no fue fácil. Diderot y compañía conocieron la cárcel solo por compartir el conocimiento. Y hoy día todavía hay gente que ve en peligro su libertad por hablar en voz alta, por decir lo que piensa. Este libro es absolutamente vital, contemporáneo, actual y urgente. Y lo van a descubrir cuando empiecen a abrirlo. Le voy a pasar el micrófono a Mónica. Por favor. Mónica, en ese pedacito que leí, pues es que hay muchas cosas que cuentas ahí en esa entrada del libro. Entonces, hablemos un poco del proceso de elección de las palabras, porque en últimas quedaron 28. Quedaron 28 palabras escogidas entre 28 tomos, que más o menos cada tomo debió haber tenido N.000, o sea, sigue siendo una labor sorprendente y son unas palabras que tienen cosas en común, ¿cierto? Entonces, tienen como un derrotero de filosofía política y moral, pues tienen unas definiciones atadas a democracia y a sus componentes, pero ¿cómo llegaron a esas palabras? ¿Cómo hicieron para llegar a reducirlas solo a ese número? No, ese proceso fue largo. El eje era la democracia. La enciclopedia son como 17 tomos de entradas y los otros tomos son de ilustraciones. Son 72.000 definiciones. Hay hay unas definiciones que son ensayos. Rousseau, por ejemplo, era muy extenso. Pues tuvimos que resumir muchas de las definiciones, y hay conceptos que quedan en el libro que ya no son prácticas, pues hay prácticas de la monarquía, por ejemplo, que ya no son prácticas vigentes, pero sí es un pensamiento vigente, y hay otras, la definición de ciudadano, por ejemplo, que sería problemática si siguiera siendo la misma definición hoy, pero la selección de la enciclopedia realmente
más allá de las definiciones, de la selección de las palabras que quedaron, es porque muestra un momento de la historia en el que se abre la posibilidad de, o sea, en la que se enfrenta el pensamiento y se abre la posibilidad de distribuir la información, pues que la información llegue a más personas, y por eso fue una empresa difícil, porque era un momento en el que había que enfrentarse al poder que no quería que esa información se divulgara. Entonces, cuando uno ve esas contradicciones como ciudadanos son solo los hombres, las mujeres solo pueden ser ciudadanas si están casadas con un ciudadano, eso lo van a encontrar en el libro, pero quedó porque fue un momento en el que el pensamiento evoluciona, o sea, la ciudadanía y los derechos que hemos logrado. Y Lina Meruane, el ensayo también lo van a ver en el libro, cuestiona eso, y ese es un diálogo también, pues, pero ahorita hablamos del ensayo. Pero sí, la selección pasó por mirar, como aparte del eje de la democracia, era mirar los diferentes autores. Hay unos que Diderot se enfrentó directamente al poder y por eso estuvo en la cárcel. Otros camuflaron un poquito con el humor, con la ironía, y también quisimos que quedara eso, que quedara esa manera de enfrentarse al poder, no directamente como Diderot, sino de manera más inteligente, digamos, menos arriesgada para la vida. Así es. Miguel, el ensayo que es el otro librito que acompaña Habitar la democracia, es un ensayo que cuestiona a los enciclopedistas, que incluso hace preguntas como la que plantea Mónica de exclusión, de por qué incluso ese pensamiento que fue tan importante era reduccionista 100%. ¿Cómo fue trabajar este ensayo con esta autora? ¿Cómo fue recibir ese texto que cuestionaba en medio de esa libertad de creación que ustedes también han hecho explícita que existe y que es otro de los valores que tiene la colección? Sí, antes de contestarte eso, te voy a contar algo también sobre la selección. Nosotros nos pusimos unos retos, unos temas en los que queríamos trabajar: filosofía política, moral, y eso hoy por hoy en las páginas web que tiene la Academia de Ciencias Francesa, donde está alojada toda la enciclopedia, los invito a que la mire porque está todo, los 28 tomos, las imágenes. Es que los 28 tomos son 17 de las 72.000 definiciones, pero 11 tomos de planchas ilustradas, serigrafía, grabado, planchas hechas a propósito para el proyecto. Nosotros definimos 400 términos de esos 72.000, rápido, con un tanteo pues de temas y tal. Los volvimos 80, ya leyéndolos uno por uno y decantando para que hubiera una variedad temática que atendiera muchas aristas de la noción de democracia, y para procurar que hubiese una representatividad de distintos autores, que no estuviese únicamente Diderot, de D'Alembert y Jacour, que digamos que son los tres que pueden haber escrito entre los dos el 40 o el 50% de las definiciones, ¿sí? Procurando que estuviera Voltaire, que estuviera Rousseau, a pesar de que Rousseau no escribió sino los términos de música, solo escribió 400 términos, siendo pues un filósofo y digamos un tipo, pero en esa época en que Diderot empezó a hacer la enciclopedia, Rousseau solo escribía sobre música, él era un músico. Entonces fueron madurando todos esos autores en este grupo de los enciclopedistas. Entre todos ellos se fueron creciendo, madurando, peleando, y cada uno fue haciendo su obra y su vida, y fueron quedando cosas aquí. Por ejemplo, Voltaire, que ya estaba exiliado, vivía afuera, le cedió algunas cosas, pero no muchas. Pero a pesar de eso quisimos que estuvieran representados todos. Bueno, ahora contestando tu pregunta, es que esto tiene una faceta, este ejercicio, que es muy rica y que se puede volver compleja, que se puede volver… pero tiene eso, o sea, tiene esa ventana que está abierta y hay que dejar ser, ¿cierto?
Si invitamos a alguien por bueno, tenemos que dar la cara y dejar que quien escribe, pues escribe lo que escribe, ¿cierto? Y jugárnosla. Y unas veces funciona mejor que otras. Este texto de Lina me parece de una claridad y una contundencia muy tremenda, está muy bien escrito y es un ejercicio muy bien hecho, porque es una juiciosa. Ella, por ejemplo, se obligó a tener dentro de la estructura de su texto los 28 términos que habíamos nosotros puesto en el otro libro, de manera que ella comentó esos 28 términos, pero no se quedó simplemente en atender una estructura. El texto es muy combativo, ¿sí? El texto es muy combativo y el texto es para personas como nosotros que con todo el entusiasmo del mundo seleccionamos estos términos por interesantes, porque los consideramos vigentes, porque nos parece que los autores son grandes personajes de la ilustración, que sus ideas valen todavía hoy, o al menos promovieron ideas que hoy hacen que el mundo sea mejor, ¿sí? Para todos, para las mujeres, para los niños, para los extranjeros, para las personas asiáticas, yo qué sé. O sea, es como, se nos hacía duro que Lina pues volviera a esto una declaración en contra de los enciclopedistas. Claro. Entonces tú me preguntas que imagínate, y te lo digo pues porque a mí ese papel me toca, ¿cierto? Jugarlo ahí y estar con la autora en este caso. Ella me envía su primer borrador, su primera versión. Yo con sorpresa digo, bueno, ¿esto cómo va a ser? Porque vamos a ir contra todo este trabajo, toda esta belleza, toda esta inteligencia. A mí me costó, claro. Pero claro, y yo, no creas, o sea, yo le escribí a ella, Lina, pero Lina, pero pasa esto, vivimos mejor hoy. Esto también es en parte gracias a los enciclopedistas. Todas las cosas que yo le decía a ella, las volvía parte del escrito como justificaciones. Mejor dicho, esa carta que escribió Lina a los enciclopedistas está escrita para los hombres, para personas como yo. O sea, y entonces yo estoy feliz porque hemos aprendido un montón. Puntos de vista que quizás nos parecen demasiado arriesgados. Porque yo, de alguna manera, siento que Lina encontró el enemigo donde no estaba. Pero entiendo el punto. O sea, entiendo el punto, entienda que ella tiene un punto ahí, un punto que defiende muy bien, tanto que lo convence a uno, ¿sí? Pero por eso, como que uno da un paso atrás y dice, un momento, a ver. Pero si Diderot, pero si Voltaire, pero si estos estaban contra el mundo eclesiástico, contra todas esas jerarquías, contra la jerarquía de la monarquía, si estaba, todo ese proyecto es contra ese universo, contra esos dos universos. No son esos relatos los que ponen a la mujer en la historia donde estuvo. No son esos relatos los que ponen a los niños que prácticamente se los inventaron hace 100 años. No son esos relatos los que generan toda una serie de relaciones irregulares y que impiden que haya igualdad, equidad. Y hombre, uno dice, Diderot y sus amigos contra estos, y además iban a escribir. Bueno, era como demasiado. Para mí era como demasiado. ¿Y cómo se resolvió? No, es que es lo que te digo, es que nosotros tenemos claro que ella tenía un punto y que ese punto era interesante que estuviera. O sea, es que la enciclopedia siempre fue eso, es que la enciclopedia, como dice Juan, es el momento en que, bueno, saquemos a los griegos de esta ecuación, pero es el momento en que el mundo occidental por primera vez se permite decir, yo no sé. Yo no estoy muy seguro de si tengo la verdad o no. Yo más bien creo que no estoy seguro de si esto es verdad o no. ¿Cierto? Es la ciencia, la razón. Entonces, ¿cómo no va un proyecto como estos a dejar que una escritora grande como Lina haga su trabajo? Los del problema ahí somos los que nos sentimos el cachetazo, pero... Además, ya te voy a dar la palabra a Juan, pero además que hay una cosa que pasa maravillosamente con toda la colección y particularmente con el ensayo de Lina, y es que uno lo lee la primera vez y tiene una sensación, pero lo relee y encuentras también dónde está el punto al que ella quería llegar como con lo que quería plantear. Me sucedió a mí preparando esta charla. Juan. No, y conversa uno con ella y le da lástima que ella no pueda hablar con cada lector, porque hablando con ella el asunto es distinto.
punto seguido. Yo creo que los buenos libros son los que le remueven a uno algo, los que no dejan que uno los atraviese y no pasó nada. Esa incomodidad que a mí me generó en primera instancia la lectura de Lina, me agrada haberla sentido. Creo que ella tiene sus razones, comparto algunas, otras no se las compro, pero incluso hablar de esto en público hace que ustedes digan, yo quiero ver de qué pelea están hablando. Es que el propósito de esta conversación es que todos claro, se entonces acerquen creo a que eso estos libros. siempre es muy provechoso. Y lo que quería decir, antes de darle la palabra a Mónica sobre el ensayo, es que la colección también va progresando con el tiempo. Los escritores que comienzan comentando un texto llegan a un punto donde ya lo están interpelando. Así es. Y estamos hablando de firmas que van desde Juan Villoro, Leila Guerriero, Ricardo Silva Romero, Lina Meruane. Es decir, no son nombres que no hayan escrito. Ellos podrían ser los autores del próximo libro que inspire la conversación de otro con ellos. Son de tal peso. Y creo que la colección tiene, cuando uno ya la mira en perspectiva, también una suerte de progresión. Y eso, como lector, es un asunto que se agradece mucho. No, quería agregar que la conversación es también cuestionar al otro. Uno no siempre está de acuerdo con la otra persona con la que conversa, también lo cuestiona y yo creo que Lina permite eso, pues permite cuestionar ustedes por qué no tienen ninguna enciclopedista mujer y se los plantea directamente a ellos en una carta abierta. Pero ponerlos precisamente en esa conversación, en este momento, publicarlos juntos, demuestra que hoy nos podemos preguntar eso, hoy les podemos cuestionar a los enciclopedistas eso, porque ellos lo permitieron, pues porque ellos dieron los primeros pasos. En ese momento las mujeres que publicaban eran… sí, publicaban con nombres de hombres, muchas, era un momento, un cambio en la historia y la enciclopedia marcó un hito que permite que hoy las mujeres podamos cuestionar por qué en esa época no estábamos. Entonces, me parece que la conversación que se da también desde el cuestionamiento funciona muy bien. Ahora, es tremendo que 72.000 definiciones no hubiese una mujer escribiendo. Sí, es una cosa absurda. Además te digo, sí las hubo, pero no las Pero pusieron a no, firmar, exactamente. que es todavía tremendo. Ahora, no solamente, digamos, no estaban las mujeres, es que no estaban representados nadie más que hombres cultos, blancos, europeos de ese momento, ¿sí? O sea, por ejemplo, fíjate esto, las 2.500 láminas las hizo un tipo, Jacques Goussier. ¿Vos crees que ese tipo aparece como autor en la enciclopedia en alguna parte? Ni en los 12 tomos que el tipo curó, escogió, mandó a todos los artistas de todas partes de Francia a que bajaran planchas, a que imprimieran. Ese tipo es un desconocido, pero si esto es una fuente para cualquier escritor, para cualquier persona inquieta en el mundo, estas 72.000 definiciones, porque la gran mayoría son interesantes, tienen humor, son bellas, literariamente valen. Imagínate las 2.500 ilustraciones, eso es un fondo gráfico y visual para artistas, arquitectos, amantes de las artes visuales, y de hecho es un gran fondo que se usa. La mayoría de ilustraciones de la enciclopedia sirven para ilustrar cuánto libro ustedes tienen en las manos y no saben de dónde viene eso. O sea, la enciclopedia es una fuente de información tanto literaria como visual que yo creo que no hay ninguna otra en el mundo tan completa, pero tiene unas carencias, ¿sí? Claro, como todo. Que yo es lo creo, que Lina, claro. Lina toca la llaga y mete el dedo Y hasta… ahí es donde cabe una palabra que siempre conviene traer a cuento y es contexto. Es decir, hay que leer el mundo también siempre con su contexto. Lo mismo que vos decís, lo
lo puedo decir yo repetidas veces en público y en privado, sobre la expedición botánica, donde el 70% de lo que se dibujó no lo hicieron los que firmaron los dibujos, sino los negros que venían con ellos, que además les mostraban cuáles eran las plantas. Y ahí, en la mirada desde hoy hacia allá, es donde se puede generar un conocimiento distinto. Comprender el contexto es algo que abre la colección Habitar. Eso es como la gran invitación. Ningún conocimiento es sagrado por ser conocimiento. Todo lo que la humanidad ha avanzado ha sido porque se ha podido preguntar sobre eso que ayer pensó que era una certeza. Pensábamos que había un Dios que creaba un rayo, y si no hubiera habido quien se preguntara por el rayo en lugar del Dios, todavía estaríamos rezando ante la próxima lluvia. El avance de la humanidad está básicamente en la posibilidad de la pregunta, y eso lo hemos hecho palpable cada vez que encontramos a Sura entregándonos una nueva forma de habitar. Así es, Juan. Mónica, con esta rondita voy a terminar, pero voy a empezar contigo. Renunciar a cosas en la vida siempre es muy complejo, y pues para seleccionar solo 28 palabras, seguramente los ejercicios fueron intensos. ¿Cuál de esas palabras que no quedó incluida te acuerdas como de, y te cuesta decir, ay, qué pesar que esa no quedó? Serenidad quedó. Sí, serenidad quedó. Es que no, hay Serenidad hubo sí quedó. unas, pero es que no las tengo en la cabeza, porque sí hubo unas bonitas que las habíamos seleccionado primero porque la definición era casi un poema. Sí, pueblo, pero esa Puebla sí. fue incluido, sí. Yo lo que quería es intriga nomás, porque a uno le duele renunciar y seguramente salieron cosas, pues palabras hermosas. Exacto. Y quisiera saber si hay alguna que se te haya como quedado grabada y tú dices, esta. Yo te digo varias. Yo creo que Dale, serenidad era fue el porque la listado. peleamos. Ok. Mira, por ejemplo, está amistad, que no quedó. ¿Sí? Por ejemplo, está felicidad, que no quedó. Gobierno no quedó, por uno u otro motivo, ¿sí? Porque es que esto fue un balance. Digamos que aquí hay unos 20 términos duros asociados a democracia, sí, duros. Y entre esos fuimos metiendo algunos como para descansar un poco, elocuencia, o sea, serenidad, términos que valían muchísimo por la descripción o porque lo había escrito un autor muy, muy bueno. El mejor escritor de estos aquí siempre es Voltaire, pues para mi gusto. Es el más capaz, el que tiene más recursos literarios, el que dice las cosas más crudas y las verdades más duras y tal, es Rousseau, ¿cierto? Es el que tiene esa capacidad de… el más generoso en la escritura es Chevalier de Jacquard, que es un tipo que no solamente escribió más de 17.000 términos, sino que durante 8 años financió el proyecto de su bolsillo y puso 4 amanuenses a que le ayudaran a escribir. Cuando Diderot ya estaba fundido y no quería, y quería hacer sus novelas y querían pasar a la historia, porque este proyecto era un proyecto que no sabían si iba a llegar a buen puerto, si se iba a publicar o no. Entonces, sí, hay muchos términos. Yo es que pensé que me ibas a preguntar o que iba a salir esa pregunta en algún momento, entonces me los mandé. Pero mira, por ejemplo, optimismo creo que quedó, ¿cierto? Pero era uno de esos que uno pensaba que de pronto, universal, educación. Muy bien. Teníamos una lista alterna, pues como si nos dejan metemos pero ya las teníamos incluso definidos, sino que también por espacio, pues también, o sea, es habitar la democracia. Paula Entonces, tiene una sí, risa misteriosa ya. Pues porque sí, hay unos que salen por espacio y otros que salen porque no son los más pertinentes, pero nos parecíamos bonitos, pero creo que serenidad sí fue el que más tiene que quedar porque es muy bonito. Muy bien, entonces cerremos compartiendo cuál es esa palabra favorita de las 28 seleccionadas. No, te iba a decir que a mí lo que más me gusta es que esto empieza con la anarquía y termina con la serenidad.
Pues, fue una cosa que… Esa fue una decisión del editor de esta, sí, pues fue a de propósito. esta colección. Empecemos con un término duro, muy real, pero muy corto, del autor principal, de Diderot, y terminemos con otro. Pero aquí hay caprichos. A mí me encanta Elocuencia, por ejemplo, ¿sí? De los que más me gusta por las figuras que usa. Podemos leer alguno, pues, si quieren. Dale, lee Elocuencia si quieres. Mire, él tampoco subraya su libro. No, sí, está subrayado. Ah, bueno. También hay que decir que está hermosamente ilustrado, que es una de las grandes virtudes de este libro, que en eso también hace homenaje a la enciclopedia. Es muy elocuente. Es larguito, pero les leo un pedazo. La elocuencia nació antes que las reglas de la retórica, de la misma forma que los idiomas se formaron antes que la gramática. La naturaleza hace que las personas sean elocuentes cuando hablan de sus grandes intereses y sus grandes pasiones. Quien se siente profundamente emocionado ve las cosas de manera diferente que otras personas. Todo es para él objeto de comparación e inspiración. Sin que se dé cuenta, transmite su entusiasmo y parte de su emoción a quienes lo escuchan. Pedacito. ¿Cuál El es la mío es tuya? tolerancia. Tolerancia. Porque me acuerdo que fue un trabajo de comprensión, pues de no estaba entre mis favoritos hasta que empecé a hacer la adaptación y es como, me pareció mucho más vigente que todos los otros. Ese me gustó mucho. Y quería decir otra parte de la adaptación que no habíamos caído en cuenta hasta que llegó el ensayo de Lina, que era adaptar la palabra el hombre, que está en toda la enciclopedia. No hablan de la humanidad ni de las personas, sino el hombre es el referente. Esa parte cambió en la adaptación. Pues cuando aparece el hombre para referirse a, es porque, por ejemplo, en Ciudadano no hay manera de cambiar el hombre por las personas. Pero esa también fue, y eso juega muy bien con la carta El ensayo. de Lina. Súper. Juan. Serenidad, de Luis de Llacourt. Virtud moral que tiene su origen en la inocencia y el temperamento. Es vivaz sin ser impetuosa, seria sin ser severa. En ella habita la paz, en ella reside la tranquilidad. Feliz quien la conserva y tiene todas sus pasiones en armonía en medio de un mundo plagado de vicios. Debes prepararte con anticipación contra las influencias negativas de tu personalidad y de tu temperamento, aprendiendo a hacer las reflexiones que puedan dar serenidad a tu mente para llevarla a un estado en que pueda enfrentar con valentía los pequeños males y reveses del destino que son normales en la vida. Sigue un poquito más, pero ese es el tono con el que muy bellamente cierra la enciclopedia. Bueno, y yo quiero cerrar con la palabra conversación, haciéndole honor a esta conversación que hemos tenido hoy y al espíritu que nos convoca en esta franja de cómo vivir bien juntos. Entonces dice, conversación, gramática, conversación y discusión. Estas dos palabras se refieren en general a un discurso mutuo entre dos o más personas, con esta diferencia, que se llama conversación cualquiera sea el discurso mutuo, mientras que la discusión es un discurso que gira en torno a un tema específico. Por tanto, decimos de alguien que es un buen conversador, queriendo decir que sabe hablar de cualquier tema sobre el que tenga la oportunidad de hablar, pero no decimos que es un buen discutidor. Discusión es la que sostiene un superior con un subalterno. No se dice de alguien que ha tenido una conversación con el rey, se dice que ha tenido una entrevista. También usamos la palabra discusión cuando el discurso trata de un asunto importante. Decimos, por ejemplo, esos dos príncipes discutieron juntos sobre los medios para hacer las paces entre ellos. Podría seguir, pero quiero como provocarles la lectura de ese librito que yo creo que ya tienen en sus manos, que también pueden consultar toda la colección en el sitio web sura.com/arte y cultura en la sección publicaciones editoriales.
Acérquense, es un deleite de lectura. Muchísimas gracias por su compañía.